decana de América, maestro en gestión de riesgo de desastres y responsabilidad social por la Universidad Continental, cuenta con un diplomado en seguros indexados para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, consolidando su experiencia en la gestión del riesgo asociada a fenómenos naturales y al cambio climático. Tiene un currículum muy extenso y aparte le tenemos que felicitar porque actualmente preside Predes y, como os comentaba, tuvimos muy claro que queríamos invitar a Predes a esta formación porque son un claro ejemplo de organización que trabaja con la comunidad. También luego nos contarán si también cómo lo hacen también con el gobierno, con la comunidad, pero de luego tienen una amplísima experiencia en gestión de reducción de riesgo de desastres y con grandísimos también resultados que también nos van a comentar. Pues, Juvenal, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Graciela. ¿Ven mi pantalla? Sí, ponla en modo presentación. Perfecto, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, sí, la vemos. Perfecto. Ahora sí, bueno, en primer lugar, quiero saludarlos a todos en nombre del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. A la vez también agradecerles por la gentil invitación que nos han hecho para participar en esta importante, ¿no? Conferencia, este diálogo que tienen allá en España, sobre un tema que es sumamente importante, no solamente para los países donde ya estamos viviendo desastres mucho tiempo, sino para todo el mundo. Creo que para todos los que habitamos este planeta debe ser un tema muy importante, ¿no? El de abordar la gestión del riesgo de desastres. Entonces, nuestro saludo y nuestro agradecimiento y también por la oportunidad de compartir la experiencia que PREDES ha venido acumulando en este tiempo que trabajamos ya acá en Perú desde hace 41 años, ¿no? Justamente PREDES nace en un contexto de desastres, ¿no? Sobre una situación de desastres que se ha generado por efectos del fenómeno del Niño en el año 1983. Parte de eso lo vamos a contar. Entonces voy a compartir la presentación que hemos preparado para esta reunión. Espero que esto motive o enriquezca el diálogo que ya está teniéndose en este evento. Entonces, quiero empezar marcando un poco el contexto en el cual, digamos, trabajamos, vivimos acá en Perú, ¿no? Donde vemos que nuestro país tiene un territorio muy amplio, diverso en recursos, diversos en oportunidades, pero también en riesgos, ¿no? Y esto está sustentado porque la ubicación que tiene Perú, digamos, le da esa particularidad de tener una mega diversidad. Según los estudios, Perú está en 28 de los 32 climas del mundo, ¿no? Su ubicación es en este extremo suroriental del Océano Pacífico, también lo vincula a lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, toda esta zona de alta actividad sísmica en el planeta, ¿no? Igualmente tenemos estas zonas donde se manifiesta con mucha frecuencia el fenómeno del Niño, ¿no? Pero también tenemos otra corriente de aguas frías que acompaña el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? La cordillera de los Andes juega un papel muy importante en esta configuración del territorio de Perú, con esa diversidad de escenarios, y también, ¿no?, juega un papel importante en la configuración geológica, geomorfológica del territorio, ¿no? Ligado a su climatología variada, pues crea un escenario de alta susceptibilidad a la ocurrencia de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, y de recursos también, ¿no? Que son potencialidades para el desarrollo. Entonces, tenemos un territorio altamente susceptible a una diversidad de fenómenos donde se desenvuelve una sociedad, una población también con características muy heterogéneas, muy variadas desde el punto de vista étnico, cultural, social, económico, ¿no? Y eso, de alguna manera, son bases para crear una población con altos o muy variados niveles de vulnerabilidad, expuesto a esa diversidad de peligros, y por lo tanto tenemos un territorio con escenarios de riesgos de desastres crecientes, ¿no? Entonces, esto ya de alguna manera sustentado en los estudios que se han hecho en el Perú y la experiencia de desastres vividos y los estudios que se han hecho sobre ellos, ¿no? Entonces,
tenemos muchos desastres ya que marcan un poco, ¿no? la historia, donde hemos venido sufriendo golpes tras golpes, ¿no? Donde podemos decir que hemos vivido muchos desastres, pero aún pocas lecciones aprendidas, ¿no? Decimos esto porque los mismos eventos recurrentes por su dinámica natural han estado sucediendo en el tiempo y han estado golpeando de la misma manera, y en muchos casos generando mayores impactos, puesto que en los mismos lugares hay un crecimiento poblacional, ¿no? Donde se tienen más elementos expuestos a los fenómenos que recurren en el tiempo. Entonces tenemos datos que nos muestran las pérdidas que han venido acumulándose en cada uno de estos eventos, ¿no? Terremotos por un lado, ¿no? Fenómeno del Niño con sus efectos de lluvias intensas y toda la dinámica que genera, ¿no? Principalmente, pero como bien señalaba el doctor que hizo la primera presentación, ¿no? Muchos eventos, muchos desastres asociados al clima, ¿no? A la dinámica del clima, pero también a la dinámica geológica del territorio, ¿no? Que tenemos acá, que es muy intenso, puesto que la cordillera de los Andes es una cordillera relativamente joven, comparando con la cordillera que tienen en España, que ya es bastante madura, ¿no? Tiene muchos más años que la cordillera de los Andes. Entonces, hay pérdidas que se acumulan y que deben ser razón más que suficiente para darle mayor importancia a la gestión del riesgo de desastres, no solamente como una actitud reactiva, como se ha venido comentando, sino hay la necesidad ya de emprender una actitud más proactiva, entendiendo la dinámica del territorio, bajo el conocimiento del riesgo, bajo el conocimiento del territorio, pero también conociendo la realidad social, la dinámica social que hay en el territorio, ¿no? Entonces, por ello nosotros vemos que tenemos un territorio de múltiples peligros y de riesgo creciente, ¿no? Y decimos creciente porque no podemos esconder esta realidad, porque pese a los esfuerzos, pese a las actividades que se desarrollan hasta hoy en día en materia de gestión del riesgo o mayormente de respuesta ante desastres, pues el riesgo va creciendo, ¿no? Y eso tiene una explicación, puesto que hay un crecimiento poblacional, donde no hay una buena planificación, no se establecen las medidas correctivas anticipadamente o oportunamente, por lo tanto hay una población que se expone a los eventos recurrentes y también pues los elementos expuestos van adquiriendo mayores grados de vulnerabilidad por el tiempo que transcurre y el uso. Pero a eso se suman también, ¿no? Inadecuadas prácticas humanas que también suman a los desastres de origen natural, a aquellos que son más de origen antrópico, ¿no? Entonces, por otro lado, también mostrando un poco el panorama nacional, estudios hechos por el CENEPRED, ¿no? En el marco de la Política Nacional de Gestión de Riesgos, establecen que hay una potencial población expuesta a diferentes peligros recurrentes, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Ante esa diversidad de fenómenos naturales, hay importante población que muestra un grado de exposición a los efectos de estos fenómenos, ¿no? Y aquí esta tabla nos muestra cada uno de los departamentos que tiene el Perú tiene una cantidad importante de población expuesta. Lo que marca, digamos, de pronto, lo que resalta en cantidad, podemos señalar, son las población expuesta a inundaciones, ¿no? Que superan los 24 millones de los 33 millones que tenemos como población en el Perú. Ya más de las 2/3 partes, diríamos, va creciendo y va mostrando cada vez mayor exposición a estos peligros asociados al clima, ¿no? Sin desmerecer también aquellos peligros asociados a procesos geológicos, ¿no? Entonces, todo esto ha generado que podamos entender y calificar ya como un problema público la vulnerabilidad de la población, es decir, la alta vulnerabilidad de la población, sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio, ¿no? Entonces, y aquí en este análisis se identifican 5 principales causas que determinan este problema público de alta vulnerabilidad, ¿no? Tiene que ver con la ocupación y uso inadecuado del territorio, sin considerar las aptitudes y sin considerar el riesgo. Igualmente, se reconoce que aún hay una débil comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones.
Asimismo, una causa que se suma también es la débil gobernanza de la gestión del riesgo de desastres. Hay debilidad en la incorporación e integración de la gestión del riesgo de desastres en las inversiones, tanto públicas como privadas, y aún se reconoce que aún falta eficacia y oportunidad en la respuesta y recuperación, ¿no? Como principales causas que sirven de base para plantear una política nacional de gestión del riesgo, ¿no? Y también un plan nacional de gestión del riesgo de desastres, tomando en cuenta este escenario, ¿no? De la alta vulnerabilidad. Asimismo, un instrumento que también se suma y que vale la pena mencionarlo es el que Perú cuenta con un plan estratégico de desarrollo nacional al 2050 y que tiene entre sus objetivos nacionales uno relacionado con lo que es la reducción del riesgo, ¿no? A desastres. Entonces, eso ya nos marca que estos instrumentos de gestión tienen que servir de base para poder encaminar los esfuerzos que se hace en el país para promover desarrollo, pero reconociendo que tenemos un escenario, tenemos un territorio altamente susceptible a estos fenómenos recurrentes. Por lo tanto, no hay que perderlos de vista, más bien hay que planificar adecuadamente todo lo que queramos hacer en materia de desarrollo, aquellos factores adversos para que no seamos sorprendidos, ¿no? Entonces, eh, y, y como base esencial, ¿no? Para orientar estas acciones, hay este concepto base de la gestión del riesgo de desastres. Acá, en el marco de la política nacional, en el marco de la Ley Nacional del SINAGER, se entiende como gestión del riesgo de desastres a un proceso social, cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como también una adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres, considerando todas las políticas nacionales y poniendo énfasis en aquellas relativas en materia económica, ambiental, seguridad, defensa nacional y el territorio de manera sostenible. Esto es digamos, un sombrero, un gorro que debe orientar las actividades dentro de lo que es la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Entonces, para que se lleve a cabo esta gestión del riesgo de desastres, pues hay un sistema. Perú cuenta con un nuevo Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, cuya sigla es SINAGER, creada mediante la Ley 29664. Este sistema es un sistema relativamente nuevo porque está vigente desde 2011 y que, digamos, es, sucede en el tiempo al antiguo Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Que es el equivalente a lo que es Protección Civil, creo, en España, ¿no? Entonces, este Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tiene una estructura piramidal que articula, que integra a todos los niveles de gestión del Estado, desde desde la cabeza, ¿no? La presidencia de la República, con su Consejo Nacional de Gestión del Riesgo e incluyendo a todas las entidades técnicas sectoriales y de gobiernos tanto subnacionales hasta el nivel comunitario, ¿no? Entonces, en total, está conformado por alrededor de 2.138 entidades, ¿no? En el marco de este sistema, ¿no? Con roles específicos diferenciados, tanto a nivel de políticas, a nivel de articulador o ente rector, coordinador, pero también roles de asesor técnico o ejecutor financiero y participativo. Entonces, con este marco de referencia, quisiéramos un poco compartir lo que viene a ser los aportes de PREDES en la gestión del riesgo de desastres en estos años de experiencia acumuladas en nuestro país, ¿no? Entonces, yo no sé si de pronto tengo un video que, que me gustaría pasar, o en todo caso, pronto al final lo repasamos, puesto que no pude probar el audio, ¿no? No sé si, Charo, lo pasas a Graciela para que pueda ella de pronto, ¿no? Poner el video que dura 2 minutos nada más. Vale, si me lo pasa, coméntale si quieres a Juvenal, si me lo pasa a mí, Charo, te lo paso a ti. Vale, venga, sí.
Ah, mira, ya me lo está pasando. Ya, entonces, Vale, entonces te lo paso a ti. Ah, ¿cómo te ves? No, es que yo no puedo abrirlo. Porque entonces, la ¿puedo pantalla yo dejar de compartir mientras Graciela lo pone? Para de compartir, sí, venga, para de compartir. Que me lo mande. Te lo ¿Ya? mando, Mándamelo. Si lo tienes, mándamelo. pero lo tengo en WhatsApp. Mándamelo por correo. Y puedo abrir desde aquí, como está abierta la sesión con mi... Vale. Pues muy bueno. Sí, Al chat, mándalo al chat. en el chat sí, pero tú estás ahí, ¿lo tienes el WhatsApp abierto ahí? No, el WhatsApp de la sesión. No, tienes toda la razón. Espérate, Claro, yo pero dame tengo al chat, la tienes sesión todo- con mi Al dirección. Teams, claro que sí. Bueno, mientras tanto, Ya está, en el chat del Teams. ¿sí? Vale, Ah, aquí está. perfecto. Vale, aquí está. Ahora sí, ¿no? Ahí A ver si está. se oye. A ver, verificación. Se ve. Ahí. A ver ahora. Ya. Ahora. Bien. Bueno, muchas gracias. Espero que se haya escuchado el audio. Entonces, puedo retomar Se ha visto y se ha escuchado todo bien, ¿sí? compartir la pantalla, ¿sí? Sí. Pero Bien. ¿Ven mi pantalla ahora? ¿Sí? Sí, un momentito, Juvenal, que ahora mismo nos volvemos a conectar, que hemos cerrado demasiadas ventanas. Ah, ya. Ya. Un momentito, ya estamos en ello. Muy bien. ¿Puedo continuar? No, es que ahora mismo, un momentito, te avisamos ahora mismo, que es que te hemos cortado, perdón. Ah, ya.
Y si no, te vuelvo a enviar el enlace. ¿Salgo de la... desconecto? No, estás muy bien ahí. Si puedes esperar un momentito que estamos volviendo a conectar el Teams para la sala y ahora mismo te aviso cuando ya esté para que vuelvas a intervenir. Danos un momentito, Bien. por favor. Claro que sí. Bueno, así ves. Ahí estamos. Ajá. Y ahora, Ya. en un momentito, volvemos a conectarnos. Muy bien. Ya. ¿Nos oyes? Sí, yo les Ya escucho. puedes seguir. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿ve mi pantalla? Dale, ¿Sí? a ver. ¿Me oyes? Bien. Te escuchamos. A ver, ¿hay un eco? Ya. Bueno, como podían ver, Ya. PREDES como organización de la sociedad civil viene trabajando esencialmente, nace, digamos, trabajando con las comunidades, ¿no? Y desde entonces, a partir de esta experiencia de un desastre, y ha venido también experimentando importantes cambios en su, tanto en lo que es la comprensión del riesgo, comprensión del problema del desastre, el riesgo, pero también de la forma de abordarlo, ¿no? Ha venido también trabajando en un contexto dinámico, cambiante, ¿no? Tanto a nivel de país, ¿no? Por las políticas y la forma de cómo el Estado interviene para poder también sumarse a trabajar de manera coordinada y articulada con él. Entonces, PRES actualmente tiene esta misión, ¿no? Que bien venimos manejando, que nos reconocemos como una organización de sociedad civil que promueve la gestión del riesgo de desastres, también la adaptación al cambio climático y la economía circular, como mediante el desarrollo y difusión del conocimiento fundamental, el fortalecimiento de capacidades y el trabajo articulado con la población, con los sectores público y privado, ¿no? Impulsando la participación protagónica de las comunidades vulnerables con un enfoque de inclusión y equidad, haciendo incidencia en las políticas públicas y en el fortalecimiento de la institucionalidad para contribuir al desarrollo sostenible. Y aquí decimos desarrollo sostenible porque está en juego el desarrollo sostenible si es que no abordamos la gestión del riesgo, ¿no? Puesto que hemos visto que hay una relación intrínseca, ¿no? Con el desastres y desarrollo, ¿no? Entonces, en el marco de de esta misión de cumplir, tenemos un conjunto de líneas de acción que estamos manejando, dentro de la cual una de las bases es el de promover desarrollo y difusión del conocimiento, ¿no? Segundo, el fortalecer las capacidades, la elaboración de instrumentos técnicos de gestión a distintos niveles, desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional. Igualmente, trabajamos o promovemos un trabajo articulado entre la población y los sectores, tanto público como privado, y en los tres niveles de gobierno. Vemos que es fundamental la articulación. Igualmente, una de las líneas es de impulsar la participación protagónica de las comunidades vulnerables.
Entonces, no solamente tiene que ser un receptor, sino tiene que ser un actor principal, ¿no? Igualmente, hay una línea de acción que está orientada a la atención de la población afectada por emergencias y desastres, brindando esta asistencia humanitaria, ¿no? En las distintas necesidades que suelen presentarse. Pero también hay una línea importante que acompaña, es el hacer incidencia para el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo en el país, ¿no? Entonces, en el contexto en el cual surge PREDES, a nivel nacional ya ha habido una serie de eventos o hitos en la dinámica del país, desde el terremoto de 1970, que fue que golpeó severamente al país y que en todo el mundo se reconoce, pero también han habido otros hechos importantes con la organización del sistema, como la creación del sistema de defensa civil en el 72. Luego, en el año 83, ocurre el fenómeno del Niño que afectó severamente al país y es donde justamente ahí nace PREDES, ¿no? Nace con un proyecto en la cuenca del Rímac, que lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, este terremoto de Ancash ha sido un hito importante en el país, ¿no? Entonces, igualmente, en el periodo 88-83 manifiesta un fenómeno del Niño con mucha severidad, donde ha generado un gran impacto en el país y no solamente afectó el norte, como siempre suele darse, sino en este caso el efecto del Niño ha golpeado severamente Lima, la capital del país. Y es ahí donde, digamos, nace PREDES, sobre todo trabajando, buscando este aprendizaje desde la vulnerabilidad, ¿no? Y también promoviendo la mirada, ¿no? Y el análisis desde la acción gubernamental. Entonces, igualmente, en ese entonces que lo que se tenía en el país era un enfoque centrado en el desastre, ¿no? Había una ausencia de prevención, una brecha grande en lo que es la reducción del riesgo de desastres, digamos, críticas sobre la ausencia del Estado o su ineficiencia en la gestión del riesgo de desastres. Tampoco se contaban con estudios de riesgo, no habían planes y tampoco inversiones en gestión del riesgo de desastres. Y los gobiernos locales tenían recién una suerte de creación y estaban muy débiles, ¿no? Esa es parte del contexto. Entonces, es ahí donde se plantea un nuevo enfoque, ¿no? Desde cómo entender los desastres, ¿no? Cómo analizar y comprender el por qué ocurren desastres. Y donde también surge este concepto y esta afirmación hoy en día ya cada vez más aceptada en el mundo de que los desastres no son naturales, ¿no? Entonces, es importante entender el por qué debemos evitar calificar a los desastres como naturales, puesto que tiene una connotación política, ¿no? Incluso cultural, y que de alguna manera puede ser una expresión que pueda incluso inhibir la actuación de las personas, de la sociedad, si calificamos que los desastres se deben a la naturaleza, más no a la sociedad. Entonces, por eso es necesario desterrar de nuestro léxico el desastre natural como concepto, ¿no? Igualmente, en el nuevo enfoque surge ya los conceptos que requieren digamos, una aplicación adecuada de qué es un peligro, diferenciar de peligro de fenómeno natural, porque no todo fenómeno natural es un peligro. Igualmente importante reconocer el concepto de la vulnerabilidad, del riesgo, ¿no? Ver la relación que hay entre los eventos naturales y las condiciones de vida, ¿no? Y que requieren de alguna manera armonizarse, ¿no? El enfoque social, ¿no? Al estudio de los desastres y los riesgos, no solamente centrarnos en el análisis de la fenomenología con una visión más fisicalista, sino más bien hay que entender la dinámica social, que es el factor mediante el cual, digamos, el proceso mediante el cual se crean condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Y pues, en consecuencia requiere pues un mayor énfasis en el análisis de la vulnerabilidad y también entender que la prevención pasa por afectar las causas, identificar y afectar las causas, ¿no? Entonces, son enfoques que nos permiten, abordar el trabajo que desarrollamos en los distintos espacios del país. Y aquí nuestro ámbito, desde que PREDES se fundó, ha venido trabajando en los distintos espacios donde ocurrieron desastres y por lo tanto había que intervenirlos,
pero también donde ya se identificaron escenarios o condiciones de riesgo que permitieron abordar el problema a través de proyectos, ¿no? Proyectos de prevención y reducción de riesgo o de preparación para afrontar desastres, ¿no? Entonces, PREDES, desde sus orígenes, se propuso trabajar en 3 ámbitos, ¿no? ¿No? Trabajando primero con poblaciones vulnerables, ¿no? Capacitándolo, asesorándolo, apoyando en acciones para reducir la vulnerabilidad a los riesgos, pero también apoyando a ONGs, a gobiernos locales, ¿no? Y regionales para que incluyan en sus planes y proyectos la prevención de desastres como un componente que tiene que estar ahí presente, ¿no? E imprescindible. Igualmente, generando una nueva mentalidad en las autoridades gubernamentales y promoviendo medidas de política que reduzcan los riesgos de desastres a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, fueron 3 frentes estratégicos que se han trabajado desde PREDES. Entonces, en la evolución del trabajo ya en el terreno, ¿no? PREDES ha venido también, digamos, aportando de distintos proyectos y cambiando y adoptando enfoques importantes, como es, por ejemplo, en esta primera etapa entre la década del 80 a 90, se hizo un trabajo centrado en la población. Nos centramos en la cuenca del Rima, que es una cuenca estratégica para Lima. Es justamente el curso principal del río que trae agua para la ciudad de Lima, pero también es el escenario de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, la población, en este caso, tiene que ser el destinatario y a su vez el actor de la gestión del riesgo. No solamente un receptor, sino un actor de la gestión del riesgo, ¿no? Tomar en cuenta también y recoger los conocimientos, ¿no? Las experiencias propias de la población, sus vivencias, su percepción, ¿no? Dado que esa lectura que tiene la población es esencial para poder también ayudarnos a entender cómo y por qué ocurren los desastres y por qué se da el riesgo en los distintos escenarios, ¿no? Igualmente, es fundamental que la población comprenda el riesgo en que vive, ¿no? No solamente tenga esa percepción o esa definición o esa concepción de que el riesgo puede ser un castigo divino o es castigo de la naturaleza, sino podamos entender el riesgo desde la relación de la población y su entorno natural, ¿no? Igualmente, la población tiene que participar en acciones para reducir el riesgo desde el nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel local, ¿no? Porque es ahí donde se dan los problemas y es ahí donde se gestan también las capacidades para poder impulsar las acciones correctivas o preventivas del riesgo de desastres, ¿no? Igualmente, ya en el siguiente periodo, también lo que encontramos es, digamos, hay una legislación, ¿no? Que va creando un nuevo contexto, ¿no? En el Perú se han dado distintas, digamos, cambios en la organización, en la normatividad, se crean bases para la descentralización del Estado, ¿no? Se generan leyes que crean y fortalecen los gobiernos, tanto locales como regionales, y también se establecen normas para promover los planes de desarrollo concertado a nivel local y regional, que son hitos, que son espacios que bien vale la pena aprovechar estos, ¿no? Estos momentos o estas oportunidades que se abren a través de la creación de estas normas o estas leyes o estas propuestas del Estado para incorporar ahí la prevención o la gestión del riesgo. Igual el presupuesto participativo, que es un espacio de feria donde las comunidades o poblaciones presentan sus propuestas para ser financiadas y es ahí también donde entra la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Igualmente, entonces, en esa lógica, PREDES trabaja, ¿no? Esencialmente acompañando a los gobiernos locales y regionales en la formulación de sus planes o en la elaboración de sus estudios de riesgos para conocer el problema, pero también para formular las propuestas, ¿no? Entonces, impulsa la transversalización de la prevención en los planes de desarrollo concertados, ¿no? En los planes urbanos, ¿no?
Y así tenemos una serie de propuestas, digamos, que se han desarrollado en proyectos experimentales, como es en la cuenca del Rímac, así como también en el departamento de Moquegua, que es un departamento donde se dio un terremoto fuerte en el año 2001, ¿no? Igualmente, abre su espacio de intervención hacia el sur andino del Perú, con trabajo esencialmente en Cusco, que es un departamento bastante conocido a nivel mundial por las maravillas del mundo que es Machu Picchu. Sin embargo, tiene comunidades altamente vulnerables, ¿no? Por su configuración geológica, por su clima y por la forma como viene creciendo, ¿no? Entonces ahí se han trabajado planes de gestión del local del riesgo, planes de atención a desastres, ¿no? Se ha incorporado la metodología o se ha desarrollado una metodología para incorporar la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo, ¿no? Entonces, hay una serie de aplicaciones prácticas de estos enfoques en proyectos que nos han permitido desarrollar en estos distintos espacios del territorio, como es el caso de Cusco, ¿no? Igualmente, vale la pena aquí mencionar que Predes, a través de Gilberto Romero, uno de los socios fundadores y expresidente de Predes, ha tenido una participación en el Preandino, que es un programa, ¿no?, de prevención de desastres a nivel de la comunidad andina, donde esta relación ha permitido también plantear importantes propuestas que han servido de base, de alguna manera, para la generación de estas políticas que se han dado a nivel nacional y también en el espacio supranacional, ¿no? Entonces, en esta labor de incidencia hemos participado entonces en distintos espacios donde incluso en el 2011, donde se crea la ley que, digamos, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ¿no? Entonces, ha habido toda una interacción cercana con el Estado, con la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene a su cargo la rectoría del sistema, ¿no? Entonces, em, igualmente, en el marco, digamos, en esta línea de tiempo, han venido sucediéndose distintos hechos a nivel ¿no?, del Estado, ¿no?, con la ley de creación del SINAGER a nivel 2011. Luego se creó una estrategia regional ¿no?, frente al cambio climático. Y así PRESA venía acompañando en estos distintos hitos que nos ha permitido de pronto también, a partir de la experiencia lograda, hacer incidencia, aportar en la masificación o en el enriquecimiento de estos instrumentos técnicos normativos a nivel regional y nacional. Entonces, en el marco de la ley actual, la ley del SINAGER, ¿no?, trabajamos en todos los procesos de la gestión de riesgo. Pero ¿cuántos son? 7 procesos que tiene la gestión del riesgo, ¿no? O también organizado en 3 grandes componentes de la gestión del riesgo, ¿no? Entonces tenemos ahí desde lo que es la estimación del riesgo, que es un proceso base que nos permite conocer el riesgo, ¿no? Desde el análisis de los peligros, la vulnerabilidad y el riesgo. Y a su vez, este sirve de base para promover, por un lado, lo que es la prevención del riesgo, la reducción del riesgo, pero también sirve para preparar, para la preparación, respuesta y rehabilitación y eventualmente, cuando ocurran los desastres, orientar también la reconstrucción. Entonces, hay un trabajo, hay un aporte en estos 7 procesos que se viene desarrollando en el país, ¿no? Entonces, en este periodo, desde el 2011 al 2023, PRESA ha venido acompañando, ¿no?, la gestión de riesgo en el país, compartiendo el enfoque de la gestión de riesgo que se ha plasmado en esta ley, también en la creación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y entonces, a través de los proyectos, PREDES contribuye a reducir la vulnerabilidad en las zonas específicas del país donde desarrollamos estos proyectos, ¿no?, que a su vez son espacios de aprendizaje. Igualmente, con los proyectos que desarrollamos, se promueve el fortalecimiento de capacidades para gestionar el riesgo, donde se articula, ¿no?, la labor de la población de base, la población vulnerable, con los gobiernos locales y regionales. Pero también es fundamental desarrollar la sistematización de las experiencias para que éstas puedan compartirse, ¿no?, en un espacio más amplio en el país. Igualmente, en el marco de la experiencia que se viene desarrollando, ha venido desarrollando PREDES,
Igualmente, además de trabajar en los distintos escenarios del país, se ha venido impulsando en el caso ya mirando las ciudades como espacio de concentración poblacional, ¿no? Trabajar un programa de gestión de riesgo urbano con el enfoque de barrio, ¿no? Tal es así, desde el año 2014 se viene trabajando este enfoque en distintos espacios de Lima, Lima metropolitana, con el apoyo de USAID. Igualmente, este enfoque de barrio sirve también para fortalecer la organización de la población y sobre todo que tenga una participación activa en el análisis de su vulnerabilidad y en consecuencia con ese conocimiento trabajar en lo que es la formulación de los planes, ¿no? Entonces, a estas intervenciones a nivel comunitario también Predes acompaña el desarrollo de una estrategia comunicacional, ¿no? Para poder también sensibilizar y movilizar a la comunidad en torno a la reducción del riesgo de desastres, ya con actividades tanto presenciales y virtuales. Y aquí cabe señalar por qué decimos la virtualidad, porque en el contexto del COVID, de la pandemia COVID, que fue un factor de alguna manera que nos ha limitado presencia física en el territorio, pero hemos adoptado una estrategia de trabajo ya de manera virtual para darle continuidad a estas labores que teníamos en curso, ¿no? Entonces, igualmente, Predes promueve la participación ciudadana en la gestión de riesgo en esa articulación con los gobiernos locales. Se busca ampliar los espacios de participación ciudadana para promover el diálogo y la concertación con los gobiernos locales, puesto que los gobiernos locales son la unidad base del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Tienen una importante responsabilidad, por lo tanto hay la necesidad de acompañarlos, de apoyarlos, ¿no? En esta gran tarea de que muchas veces no tienen la capacidad, no tienen la implementación adecuada para asumirla y responder a este gran desafío. Entonces, es de esta manera que hemos venido acompañando a través de este trabajo en barrios a los distintos gobiernos locales, pero siempre tratando de escalar la experiencia al espacio regional y nacional, ¿no? Bueno, entonces, como podrán ver, hay un trabajo amplio a través de los diversos proyectos que venimos desarrollando, gestión de riesgo de desastres, pero teniendo como una línea fundamental del trabajo es el fortalecimiento de capacidades y también forjando un poco el liderazgo de la población a través de sus autoridades, a través de los líderes comunitarios, pero también buscando un trabajo cada vez más integrado, ¿no? Puesto que la complementariedad es fundamental en este trabajo de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, Juvenal, perdona, Juvenal, que te interrumpa un momentito. Es que nos quedan 15 minutos de conexión, tenemos que ir acabando ya. Bueno. ya, perfecto, muy bien, gracias. Entonces, aquí las imágenes pueden ser, ¿no? Testigos elocuentes del trabajo con las comunidades, con los barrios que se han desarrollado en los distintos proyectos, tanto en la zona de costa, las ciudades cercanas a Lima, en los barrios de Lima, pero también en la sierra, en la zona de Cusco, en la zona de Arequipa, de Moquegua, donde hemos tenido oportunidades de promover proyectos comunitarios, ¿no? Entonces, los aportes de Predes van de distintos niveles, tanto en el conocimiento del riesgo, incorporando el enfoque sobre todo en el análisis de la vulnerabilidad, que es fundamental, y haciendo que esta información del conocimiento del riesgo sirva de base para la formulación de los planes. Planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, planes de preparación, planes de desarrollo urbano. Es decir, los distintos planes que sirvan para desarrollar la gestión de riesgo, desde la prevención, reducción de riesgo, así como la preparación, ¿no? Igualmente se han elaborado guías prácticas para reducir el riesgo, como reforzando las viviendas vulnerables, puesto que es difícil que una familia de escasos recursos renueva su vivienda, cambie totalmente, pero es más fácil de pronto reforzarla, ¿no? Entonces también se ha venido trabajando en lo que es la formación, digamos, como una especie de de base como una escuela de formación personal especializada en gestión de riesgo. Hemos trabajado con funcionarios, promoviendo diplomados,
promoviendo, digamos, especialización de los funcionarios para que ellos puedan también mejorar su desempeño en la labor que les toca desarrollar. O sea, distintas medidas de reducción de riesgo de acuerdo al tipo de escenario se han venido trabajando para que la comunidad, la población tenga distintas alternativas, ¿no? Accesibles, manejables por ellos mismos para mejorar su seguridad, para reducir el riesgo de desastres frente a cada uno de los escenarios que tiene, digamos, en su comunidad, ¿no? Entonces, un complemento, una manera también importante señalar de complementar la gestión de riesgos en su relación con la adaptación al cambio climático, puesto que es un problema global que cada vez se hace más visible su relación en la generación de nuevos escenarios de riesgo o haciendo más complejo el riesgo. Por lo tanto, es necesario articular la adaptación al cambio climático con la gestión del riesgo de desastre. Y hemos tenido oportunidad de trabajar con las comunidades altoandinas en el desarrollar justamente distintas medidas de adaptación de acuerdo al tipo de escenario que tienen, ¿no? Por ejemplo, acá promoviendo en lo que es la reducción del riesgo de desastres ante eventos climáticos, ya sean sequías, lluvias intensas o heladas, ¿no? Adoptando distintas medidas, como en este caso, la imagen le muestro ahí, es una práctica para la siembra y cosecha de agua. Es decir, promover espacios donde las aguas de lluvias puedan almacenarse en un volumen que luego puede ser utilizado en las actividades productivas ante la escasez de agua que normalmente se da en las zonas altoandinas. Igualmente, mediante la forestación, para darle mayor, digamos, no, generar microclimas en los distintos espacios y evitar la erosión, y así promoviendo que la misma población sea lo que va, digamos, implementando sus medidas, no solamente para prevenir el riesgo o reducir el riesgo, sino también mejorando su productividad en el manejo de suelos, ¿no? Es decir, igualmente implementando prácticas que le permitan una mejor conservación de sus cultivos para asegurar, ¿no? Los productos para la alimentación, pero también conservando las semillas para las próximas siembras. Es decir, distintas medidas adoptadas para abordar el problema de riesgo desde las distintas, digamos, vertientes o aristas que tiene el trabajo en gestión de riesgo bajo un enfoque integral, ¿no? Entonces, es fundamental entonces reconocer que el trabajo en la gestión de riesgo requiere de un enfoque integral, requiere de un trabajo más articulado, sinérgico, complementario entre las comunidades y el Estado en los distintos niveles de organización. Bueno, yo les agradezco por su tiempo y estoy atento para atender las consultas que tengan a bien hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, Juvenal. No sé si tenéis alguna pregunta. Tenemos, desde luego, aquí un caso claro de una organización que lleva años reduciendo el riesgo de desastres. ¿Alguna pregunta? Vente para acá. ¿Qué tal? Quería preguntarte, es en relación con la legislación peruana que crea el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos. Y hemos visto, por ejemplo, en el caso chileno, que la nueva regulación legal sobre prevención, sobre gestión del riesgo de desastre, incorpora los informes obligatorios de las municipalidades en relación con el riesgo en sus zonas correspondientes a la hora de hacer la planificación de crecimiento de esas zonas, ¿no? ¿Hay algún elemento de este tipo en la ley peruana? Es decir, de alguna manera la ley de gestión de riesgo de desastre de Perú incorpora este elemento de control sobre los planes de las municipalidades, como ocurre, por ejemplo, en Chile. Sí, cada vez se está haciendo ya más exigente la incorporación del riesgo, ¿no? Del conocimiento del riesgo, del análisis o estudio del riesgo en los planes y proyectos promovidos desde el gobierno en los tres niveles, ¿no? Tanto desde el nivel local, las municipalidades, a través de las inversiones que tengan que hacerse, porque para priorizar inversiones, el Ministerio de Economía y Finanzas ha puesto como exigencia que estos proyectos de inversión tengan como sustento un análisis de riesgo, ¿no? Entonces, tanto para abordar el problema, pero también para implementar medidas correctivas
que las inversiones estén orientadas a reducir el riesgo y, en el mejor de los casos, a prevenirlos. Sí, esa era la pregunta. Estupendo. Gracias. Perfecto. Nos quedan 12 minutos para que se corte la conexión. ¿Alguna pregunta tenéis para Juvenal? ¿No? Bueno, pues nada más, Juvenal y Charo, muchísimas gracias por haber aceptado participar en esta formación. Y nada más, estaremos en contacto. Vamos a hacer, después de la formación, vamos a hacer una nota de prensa y vamos a difundirlo todo en redes sociales, en medios de comunicación, y ya compartiremos con vosotros pues, toda la información resultante. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. A ustedes muchas gracias también y éxitos en este evento. Bueno, y ya está, si es que se nos ha ido el tiempo, son y 20, o sea que yo, si tenéis alguna pregunta más, y yo creo que el debate ya lo hemos tenido antes, si no sé queréis comentar algo con los ponentes, si no directamente yo creo que pasaríamos a cerrar la...